Señor Jesús, Lord Jesus, tu palabra, o tú mismo dijiste you yourself said que tu palabra es vida, that your word is life es alimento. and is nourishment. Permite que tu palabra en esta hora Allow for your word at this time traiga edificación a tu pueblo to bring edification to your people para crecimiento espiritual, for their spiritual birth or para growth, disposición para servirte, for dedication to serve you, capacitación participation, y estar preparados and to be prepared por medio de tu Espíritu Santo by means of your Holy Spirit para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. to be able to do what you wish us to do. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu pueblo. Thank you for your Te people. lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of the El Lord pueblo del Jesus Señor Christ. dice, And the people of the Lord said, amén. Amen. Se siente bien caliente aquí arriba. Yes, se siente caliente acá arriba en el altar. En el libro de los Hechos, In the book of Acts, capítulo 2, chapter 2, hemos estado estudiando we have been studying sobre la importancia over the importance y el ministerio and the ministry del Espíritu Santo of the Holy Spirit en la vida del cristiano. Y a través de la palabra del Señor and through the Word of God hemos aprendido we have learned aspectos importantes important aspects del ministerio del trabajo del Espíritu Santo. the ministry and the work of the Holy Spirit. En el capítulo 2 del libro de Hechos The book of Acts chapter 2, leemos las siguientes palabras. we read the following words. Capítulo 2, Acts chapter 2, comenzando con el versículo primero. beginning with the first verse. Dice la palabra del Señor: The Word of God says, cuando llegó el día de Pentecostés, when the day of Pentecost came, estaban todos unánimes juntos. they were all together in one place, Y de repente and suddenly vino del cielo a sound from heaven un estruendo como de un viento recio que soplaba, came, a sound like the blowing of a violent wind, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. and filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, And they saw what seemed to be tongues of fire que se asentaron sobre cada uno de ellos. that separated and came to rest on each of them. Versículo 4. And verse 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. All of them were filled with the Holy Spirit. Diga conmigo. And say with me, Y todos and all fueron llenos were del filled Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Una vez más. Once again, Y todos all fueron llenos of them del Espíritu Santo. were filled with the Holy Spirit. Todos, All, todos, all, todos. all. No 3 o 4 o 1 y 2. Not 3, 4, or 5. Todos. All. Eso incluye cada uno de nosotros. And this includes each one of us. Cuando nos reunimos When we gather para alabar, para adorar a Dios, to worship and praise the Lord,
y dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestras and vidas. allow the Holy Spirit to minister to our lives. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo And all were filled with the Holy Spirit. y comenzaron a hablar en otras lenguas And they began to speak in other tongues según el Espíritu les daba que hablar. as the Spirit enabled them. Ministra tu palabra, precioso Espíritu Santo. Minister your word, precious Holy Spirit. Manifiéstate Manifest como yourself lo hiciste en esta ocasión. as you did it on this occasion. Llena tu pueblo, Fill your people, bautiza a cada uno baptize each one of them como lo hiciste en esta ocasión. as you did it on this Tú occasion. no cambias, tú You don't eres el change. mismo. You are the same. Derrama tu poder en cada vida And pour out your Spirit upon every life y recibe toda la honra y toda la gloria. and receive all the honor and all the En el glory. nombre de Cristo Jesús. In the name of Y el Jesus pueblo del Christ. Señor dice, And the people of the Lord y el said, pueblo del Señor and the dice, people of the Lord said, pueden you may be sentarse. seated. Y todos, And all, diga conmigo, y todos and all hablaron en otras lenguas. and they spoke in other tongues. ¿Qué es hablar en lenguas? Hay mucha confusión en el pueblo cristiano To speak in other tongues. There's so much confusion amongst the Christians sobre hablar en lenguas. over speaking in tongues. Hay mucho pueblo cristiano There is so many Christians que no capta that do not understand lo que esta enseñanza de la palabra de Dios nos da. what the teaching that the Word of God gives us. Todos hablaron en otras lenguas. They all spoke in different Cada tongues. uno de nosotros tenemos un lenguaje que hablamos, ¿verdad? All of us have a language that we Sea speak. right? español, sea inglés, sea portugués, sea lo que sea. Spanish, English, Portuguese, whatever it may be. Cuando nacemos, el idioma que hablan nuestros padres en nuestro hogar, ese aprendemos. And the language that is spoken in the home by the parents is the language that we learn. Todos los que estaban en el aposento alto All of those who were in the upper room, tenían su lengua natural they had their natural con la que tongue, se comunicaban the language they de communicated acuerdo de dónde venían, del pueblo donde eran. according to the region that they were from. Pero en esta ocasión, But on this occasion, a través de el Espíritu Santo, through the Holy Spirit, comenzaron a hablar they began to speak un lenguaje a language, que a no tongue, era su lenguaje natural. that was not their natural language. Y como no era su lenguaje que ellos usaban continuamente para comunicarse, And because it was not the language that they used to communicate with, no lo entendían. they did not understand it. No fueron a la escuela para aprenderlo. They didn't go to school to No learn. leyeron libros para aprenderlo. No leyeron libros, They instrucciones. did not read instruction or books to learn it. Sin embargo, And yet, estaban hablando en otras lenguas. they were speaking in other tongues. Eso es lo que leemos aquí, ¿verdad? So that's what we read here, right? Todos fueron llenos del Espíritu Santo They were all filled with the y Holy Spirit. comenzaron a hablar en otras lenguas And they began to speak in other como el tongues Espíritu les daba que hablasen. as the Spirit gave them utterance. So, el lenguaje que estaban hablando So the language that they were no speaking, era su lenguaje natural, it was not their natural pero el language. Espíritu Santo It was the Holy les Spirit estaba dando la that habilidad was giving them the ability para hablar en un lenguaje que no era el de ellos.
to be able to speak in a language that was not their own tongue. Este fenómeno, si usted quiere hablar This así, phenomenon, if you want to say, era considerado por el pueblo cristiano del Nuevo it Testamento was considered by the New Testament Christians en varias formas. in several ways. Primero, First, el hablar en lenguas to speak in tongues. era una señal dada por Dios. It was a sign given by God. Recuerden, no era nada humano que habían aprendido. It was not something human that they had learned. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, They were all filled with the Holy Spirit. comenzaron a hablar en otras lenguas They began to speak in other tongues según el Espíritu les daba que hablasen. as the Holy Spirit gave them utterance. No es una jerigonza, It is not. no es palabras sin significado. It is not shameful or words that have no meaning. Escuche bien, mi hermano, mi hermana. Listen carefully. Escuche, Listen escuche. very carefully. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Ya estudiamos que el Espíritu Santo es Dios, We ¿correcto? already Dios studied Padre, that. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. The Holy Spirit is God. El Father Espíritu God, Santo no es Jesus, una God, sombra, and Holy Spirit. No es un The fantasma. Holy Spirit is not El a shadow of ghost. Espíritu Santo es Dios. The Holy Dios Spirit is Espíritu. God. Y ese Espíritu que es Dios And that Spirit that is God les dio un nuevo lenguaje. gave them a new tongue. Comenzaron a hablar en otras lenguas They began to speak in según another el tongue Espíritu les daba que hablasen. as the Spirit enabled them. Pastor, ¿y por qué están repitiendo lo mismo vez tras vez tras vez tras And vez? Pastor, why do you repeat it over and over again? Porque es necesario que no solamente usted lo oiga y lo entienda, Because it is not only necessary for you to hear it and understand it, pero que lo crea. but that you believe it. Hello, church. Que lo crea. That you believe it. Que lo que dice aquí That what is said es la here verdad. is true. Eso fue lo que sucedió. And that is what happened. Hablaron en otras They lenguas spoke in como el their tongue Espíritu les dio que hablasen. as the Spirit enabled them. Es una señal dada por Dios It is a sign given by que God acompañaba el bautismo en el Espíritu Santo. that accompanied the Holy Esta Spirit. señal, And this el hablar en sign, lenguas, to speak in es another algo tongue, bíblico. it is something biblical. Estamos leyendo la Biblia. We are reading the Bible. No son ideas humanas. They're not human ideas. La palabra de Dios The Word of fue God inspirada por el Espíritu Santo, was dice Pedro. inspired by the Holy Spirit. Solo que leemos So what we read es Dios hablando a nosotros, is God speaking to us, diciéndonos saying que to us todos fueron llenos del Espíritu Santo that they were all filled with the Holy y Spirit. como resultado de la llenura, de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, And as a result of the infilling of the Holy Spirit in their lives, comenzaron a hablar en otras lenguas. they began to speak in other tongues. Una señal dada por Dios, A sign given by God, una señal bíblica a biblical sign que aún es válida en nuestros días. It is valid in our days. Cuando un cristiano When a Christian es lleno del Espíritu Santo, is full of the Holy Spirit bautizado en el Espíritu and Santo, baptized in the Holy Spirit, la señal exterior the exterior sign a través de la cual se reconoce que esto ha sucedido acknowledges that this happened. es hablar en otras lenguas. It is to speak in other tongues. Y repito, And I repeat, no es un lenguaje aprendido. it is not a learned language. Todos fueron llenos del Espíritu Santo They were all filled with the Holy Spirit y comenzaron a hablar en otras lenguas and they began to speak in other como el tongues Espíritu as the Holy les daba Spirit
que hablasen. gave them, enabled them. Una señal bíblica. Dios designó el hablar en otras lenguas God designated the speaking Escuche in bien. other tongues, listen carefully, como una parte vital as a vital part y un fundamento continuo and a continual de la foundation relación entre Dios y sus hijos. between the relationship between God and His children. Es algo del cual nuestra vida espiritual depende. It is something that our spiritual life Es depends on. vital, It's vital. es continuo. It is continual. También es un regalo de Dios It is also a gift from God para ejercitarlo bajo su continua dirección. to exercise it with His continual No es algo que hablamos anointing. It is not en something we ese speak momento y se terminó, just for the moment and it's pero over. es algo continuo en la vida del But it cristiano. is something continual in the life of the Christian. Es una expresión sobrenatural It is a supernatural experience. del Espíritu de Dios The Spirit of God para hablar, to speak, para alabar, to worship, para comunicarse con Dios. to communicate with God. Es una señal exterior, It's an exterior es sign. una evidencia física It is a physical evidence del bautismo en el Espíritu Santo. of the baptism of the Holy Spirit. Es un regalo del Espíritu Santo. It is a gift from the Holy Spirit. Es algo que edifica It is something that y edifies fortalece and strengthens nuestra vida espiritual. our spiritual life. ¿Por qué lenguas? Why tongues? Yo pensaba I was al thinking estudiar, as I studied, ¿por qué en lugar de lenguas Dios, cuando llenó con el Espíritu Santo, no le dio un ojo más para que pudiera mirar mejor? why is it that when He poured out His Spirit in the upper room, He gave them tongues and not maybe an extra eye to see with? ¿Por qué no le dio un oído más en lugar de dos? Why didn't He give them Como two señal instead de haber of one? recibido el Espíritu Santo. As a sign of receiving the Holy Spirit? Why tongues? Era una señal. ¿Por qué no puso una cruz en la frente de cada cristiano que había recibido el Espíritu Santo como señal? Why didn't He place a cross on their foreheads as a sign that they were filled with the Holy Spirit? Mucha gente tiene una cadenita con una cruz colgando en su pecho. Many people, they wear a chain with a cross. Se supone decir que cree en Cristo, It's a symbol that que says cree they believe en in el Christ sacrificio de Cristo. and believe in the La sacrifice cruz of es Christ. símbolo de muerte. The cross is a symbol ¿Por qué of no Dios death. lo hizo aquí en la frente cuando lo llenó con el Espíritu Santo? And why did He put the cross on the forehead when they filled them with the Holy Spirit? Abra su Biblia unas páginas más adelante. Open up your Bibles 2 pages forward. En el libro de Santiago. In the book of James, Santiago está después del libro de los Hebreos. James is after the book of Hebrews. Santiago, James, capítulo 3. chapter 3. Esto quizá no es lo que usted esperaba, Maybe this was not what you were awaiting, pero es lo que dice la palabra del Señor. but it is what the Word of God says. ¿Por qué una lengua nueva? Why a new tongue? ¿Por qué un lenguaje nuevo? Why a new language? Porque la lengua Because Escuche the bien. tongue, listen carefully, es el miembro de nuestro cuerpo it is the member
in our body que es el más difícil de gobernar. that it is the toughest member to govern, to control. A veces decimos algo Sometimes we say que no something queremos that we don't want to y say, decimos, "Ah, se me salió, and we say, oops, no era lo que quería that's decir." not what I wanted to say. Si usted no quiere ver algo, If you don't want to see voltea para something, otro lado, you turn the other cierra way. sus ojos, You close your eyes, pero su lengua but your tongue es el más difícil miembro de nuestro cuerpo para controlar. it is the most difficult member in our body to control. Y quizá por eso el Señor toma, el Espíritu Santo toma su lengua And that may be why the Holy Spirit takes your tongue y le da un nuevo lenguaje and gives you a new tongue para poderse comunicar con Dios. to be able to communicate with God. Santiago 3:1 And James 3:1, dice de esta manera: it reads as following. ponga mucha atención. Pay close attention. El enemigo no quiere que lo vea. Dice Santiago 3:1. James 3:1. Hermanos míos, está hablando a la iglesia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3. Verse 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Cuando yo tenía 6 años, When I was 6 years old, vivía con mis abuelitos de parte de mi papá. I lived with my Ellos grandparents, tenían unos caballos and they had horses. y antes de montarlos, And before antes mounting the de horse, ponerlos a trabajar, before they put them to work, lo primero que hacíamos what we would do era ponerles un freno en la boca. was to put a bridle on their mouth. ¿Cuántos saben lo que es eso? How many of you know what that is? Es una cosa de fierro que It se is le a mete en la thing boca that they place in the con un mouth, metal y luego con unas cuerdas, y cuando usted le jala de este lado le duele, y para aliviar el dolor obedece y va de ese lado. Si le jala del otro lado, va para el otro lado. Si le jala recto es para que se detenga. yeah, they put bits into their mouth, the mouths of the horse, and Ese cords. freno And those cords sirve para dirigir would ese direct animal. the horse, the reins. Y la Biblia usa eso para enseñarnos. And the Bible uses that example to teach us. Dice en el versículo 3, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. And in verse 3, we put bits into the mouth of the horses to make them obey El us. versículo 4 lo enseña de otra forma, And verse otro 4 ejemplo. has another example. Miren las naves, Look at the miren ships. los barcos, Look at the ships. grandes, They're big. poderosos, They're strong. pero son gobernados con un pequeño timón But they are steered by a very small rudder por donde el que los gobierna quiere que vayan. wherever the pilot wants him to go.
Versículo 5. and verse 5. ¿Todos están leyendo conmigo? Are you reading along with No me? estoy diciendo ideas humanas. These are not human ideas. Estamos leyendo palabra de We are Dios. reading the Word of God. Así como entonces nos da el ejemplo del caballo y el freno y las naves y el timón, It gives us the example, of horses and ships. ahora dice aplicándolo a nosotros. Now it Versículo says 5. applying it to us. Así también Likewise, la lengua. the tongue. Diga conmigo la lengua. Say the tongue. Diga conmigo la lengua. The tongue. Come on, church. La lengua. The tongue. Su lengua. Your tongue. Mi lengua. My tongue Es un miembro pequeño, is a small part, pero se jacta de grandes cosas. but it makes great boast. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Alguien dice una cosa falsa de alguien Someone makes a false statement about y somebody, luego otro lo oye y lo repite and then somebody y luego hears it, otro y repeats otro y it, otro y otro and then another and another and y another, pronto es un gran fuego, un gran incendio and very quickly it is a great forest fire que muchas veces no se puede apagar. that many times it cannot be extinguished. Ese es el ejemplo And that is the que la example palabra del Señor nos da that the Word of God gives us de este miembro of this member, tan pequeño, so small tan difícil de gobernar. and so difficult to control. Versículo 6. Verse 6, La lengua es un fuego. the tongue is also a fire. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Remember when we were Nuestros children, padres decían, no juegues con el fuego. they would tell you, Te don't vas a play with quemar. fire, you're going to get burned. El Espíritu Santo, Dios dice a través de su palabra, And God says through His la Word, lengua the tongue, es un fuego, it is a fire, es un mundo de maldad. a world of evil. La lengua está puesta entre nuestros miembros It is placed as part of our body y contamina todo el cuerpo. and corrupts the whole person, Inflama la rueda de la creación sets the whole course of his life, y ella misma es inflamada por el infierno. and is itself set on fire by hell. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar All kinds of animals and birds and reptiles and creatures of the sea se doma y ha sido domada por and la naturaleza humana. tamed by man. Versículo 8. Verse 8. Versículo 8. Verse 8. Pero ningún hombre, But y no aquí se man, refiere hombre y mujer, men and women is included here, ningún hombre puede domar la lengua. no man can tame the tongue. Es un mal que no puede ser refrenado, It is a restless evil that cannot be lleno, controlled, lleno de veneno mortal. full of deadly poison. Come on, church. Estamos leyendo la Biblia. We're reading the Bible here. Con ella bendecimos a Dios y el Padre With the tongue we praise our Lord y and decimos te Father, alabo, te bendigo, te adoro. and we say we worship you, Y con esa misma lengua and that with same tongue maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. we curse men who have been made in God's likeness. De una misma boca procede bendición y maldición. Out of the same mouth come praise and curses.
Y Pablo dice, And Paul says, la palabra del Señor nos dice a the nosotros word of God says to en us esta hora, at this time, hermanos míos, my brethren, esto no debe de ser así. this should not be. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas e higos? Can a fig tree bear olives or a grapevine? ¿O una fuente puede producir agua salada y agua dulce? Neither can a salt spring produce fresh water. La conclusión entonces The conclusion then que podemos llegar con relación a la lengua in relationship to the tongue es un miembro muy difícil de gobernar. it is a very difficult member to control. Y el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo The Holy Spirit quiere tomar control de ese miembro wants to take control of that member y darnos un lenguaje diferente and give us a different tongue para comunicarnos con Dios to communicate with God y poder corregir y controlar este miembro and be able to control this por member medio del poder del Espíritu Santo. by means of the power of the Holy Spirit. Dice la palabra, el que está en Cristo, He who is in Christ, nueva criatura es. it is a new Si creature. antes maldecía, ya no maldiga. If before they cursed, now they no longer curse. Si antes robaba, ya no robe. If before they stole, they robbed, they no longer steal. Es un cambio radical, total, It is a radical change porque este miembro because that que member dirige nuestra vida directs our life a través de lo que hablamos, through what we speak. necesita ser regenerado. It needs to be regenerated. Póngase de pie. Please stand. Jesús. Como dije al principio, As I said in the beginning, ¿por qué Dios no nos dio un ojo más why didn't God como just una give señal us del bautismo en el Espíritu Santo? a third eye as a sign of the infilling of Un the Holy oído más. Spirit? Another ear. Pero Él tomó control But He took control por medio de su Espíritu by means of His Holy de nuestra Spirit lengua. in our tongue. Y cuando el Señor le bautiza en su Espíritu Santo, And when the Lord baptized you in the Holy Spirit, el miembro que Él toma control the member that He takes en control su cuerpo in your body, no son sus manos, it is not your hands, no es su billetera. it is not your wallet, El miembro más importante que controla su vida it is the most important member that controls your life es su lengua. and your tongue. Y Dios toma control por su Espíritu Divino. And God de takes esa lengua. control of us through His Holy Spirit. Nadie es perfecto. No one is perfect. Todos cometemos errores. We all make mistakes. Con esa lengua maldecimos y bendecimos. With that tongue, we bless and we curse. Y el Espíritu Santo, cuando le bautiza, When the Holy Spirit baptizes you, toma control de su lengua. it takes control of Y your usted tongue. habla un idioma que no conoce. And you speak a language you do not Pero es un know. idioma que Dios conoce, God knows, el Espíritu Santo conoce the Holy Spirit knows, y lo usa para comunicarse con Él. and you communicate with Him. So, no tenga temor Fear not de hablar en otras lenguas. to speak in other tongues. Es un regalo de Dios. It is a gift from God.
para comunicarse con Él debidamente. to communicate with Him. Padre eterno, Eternal God, tú eres un Dios perfecto. you are a perfect God. Y aunque nosotros no entendemos muchas de las cosas que tú haces, And many times we don't understand the things that tu you do. palabra nos aclara Your word is made clear. la razón por la cual tú das un nuevo lenguaje The reason you give us a new tongue cuando bautizas en el Espíritu Santo when you baptize in the Holy es Spirit, para tomar control de esa lengua, it is to take control of that tongue, de ese barco que es nuestra vida, of the ship of our life, y guiarlo de acuerdo a tu voluntad. and no longer Padre within your Santo, will. en el nombre de Cristo Heavenly Jesús, Father, in the name of remueve Jesus toda Christ, duda, remove every doubt remueve toda confusión and remove every en la mente confusion de tu pueblo, de tus hijos, in the mind of your en children relación a hablar en otras lenguas al ser bautizado en el Espíritu in Santo. relationship to speaking in other tongue. Es algo que tú has designado. It is something that you Viene have de ti. designated through your Holy Spirit. It comes from you, Y es para nuestro beneficio. and it is for our benefit. Abre el corazón de tu pueblo, Open the heart of your people. abre su mente Open their minds para decir, Espíritu Santo, to be able to say, Holy Spirit, lléname de tu Espíritu Divino fill me with your divine Holy y Spirit dame un nuevo lenguaje. and give me a new Yo tongue. someto mi lengua I submit my tongue a tu voluntad to your will, para hablar como tú quieres que hable. to speak as you want me to speak. Y toda la honra And all the y honor toda la gloria and all the glory es para ti. is unto you. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Gracias por remover toda duda o confusión Thank you for removing every doubt and all y confusion. estar ahora disponible, dispuesto And now being willing para ceder aún nuestra lengua, nuestro vocabulario to surrender our tongue, our vocabulary, al que tú quieres darnos. to the one that you Y want que to cada give. uno de los que aquí estamos That each one of us present, le entreguemos al Señor todo nuestro ser, we surrender all of our being, inclusive nuestra lengua, including our tongue, para que tú nos instruyas so that you will y nos instruct des una nueva forma and give us a de new way comunicarnos contigo. to be able to communicate with you. Una vez más, muchas gracias por tu And palabra, once again, thank you for your word que nos instruye y nos enseña. that instructs Gracias us por and tu teaches pueblo, us. Señor. Thank you for your people, Lord. Te damos a ti toda la honra y toda la We gloria. give you all the honor and all the Al glory. salir de este lugar, And as we exit this nos building, hemos confiando en ti we do it trusting in you para hacer tu voluntad, to do your will, para servirte to serve y you. para traer a ti honra y gloria. En el nombre precioso de Yes, Cristo te lo Jesus. pedimos. In the name of Jesus, we Y el pray. pueblo del Señor dice, And the people of the Lord y el say, pueblo del Señor dice, amén, amén, que el Señor les bendiga.